Buen día, estudiantes de quinto año básico. Iniciamos la semana 11, etapa 2, segundo quimestre de la asignatura Lengua y Literatura. El tema para esta clase es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, hemos visto que la comunicación o lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje corporal que los seres humanos utilizan para transmitir mensajes, en la mayoría de casos de forma inconsciente. Desde hace ya mucho tiempo que la información no solo se transmite con las palabras, sino también a través de los movimientos del cuerpo, como las posturas, las miradas, las distancias entre unos y otros, la forma de sentarse o incluso de caminar. El lenguaje no verbal expresa sentimientos o estados internos como el hambre, la tristeza, la alegría, el miedo, la indignación, el enfado, la sorpresa, etc. Es igual en todo el mundo. Los gestos es el idioma internacional de la humanidad. Así, cuando estamos de viaje en algún lugar con idioma distinto, tratamos de comunicarnos a través de los gestos o de las señas. El lenguaje gestual o el lenguaje mímico es la capacidad de expresar ideas, pensamientos y sentimientos a través de gestos y movimientos corporales. A diferencia del lenguaje verbal o escrito, no utiliza palabras, sino comunicación no verbal. Se deriva este lenguaje de los mimos. Se refiere al uso de gestos para comunicarse. Un buen ejemplo de lenguaje mímico es cuando conoces a otra persona que no habla tu idioma, como ya lo vimos, pero necesitas comunicarle algo. Tal vez inconscientemente comienzas a hacer movimientos y gestos corporales para que te entiendan. Entonces, el lenguaje mímico, pues, es un lenguaje también de forma universal. Y continuamos con un lenguaje muy importante, como es el lenguaje de señas. Las lenguas visoespaciales, es el nombre elegido, suele tener una doble manifestación escrita, para lo cual se usa el alfabeto y las reglas de construcción de la lengua oral, que aporta el nombre y señada, para lo que se utiliza el alfabeto manual, con las manos, que usa la comunidad de sordos y que por lo general consiste en el deletreo. Podemos observar en el cuadro el alfabeto y los tipos de señas que se hacen con las manos. Este tipo de señas, incluso en el transcurso de esta época, se utiliza en la mayoría de los noticieros. Siempre observamos en una esquina a una persona que está haciendo pues las debidas señas, utilizando este lenguaje para que los televidentes sordos mudos puedan entender lo que está transmitiendo la persona que está dando dicha información. Oír y escuchar. Es un tema muy importante porque oír no es lo mismo que escuchar. Oyes cuando tu oído percibe un sonido como el ladrido de tu perro o el ruido de una alarma. Escuchar significa reconocer el mensaje que está detrás de las palabras y los elementos paralingüísticos empleados. Tenemos un ejemplo. Juro que te estaba oyendo. Exacto, no me pusiste atención, así que no entendiste lo que te dije. Dice, pero, ¿me oíste?
pero no me escuchaste. Esto ocurre cuando alguien está hablando, pero nosotros estamos distraídos. Oímos tal vez las palabras que esa persona dice, pero no escuchamos el mensaje, no comprendimos el mensaje. Entonces, ahí la gran diferencia entre oír y escuchar. La guía de la clase es la siguiente. Tarea número 4 para el día lunes. Contesta preguntas. Inventa un diálogo que dirían los siguientes personajes. Clasifica los tipos de situaciones para decidir si corresponden a la categoría de oír o a la de escuchar. Elabora un mensaje con el alfabeto que utiliza el lenguaje de señas y preséntalo en la sesión virtual del miércoles en un formato de cartulina. Y prepara una actuación de mímicas con traje de mimos. La actividad para el día miércoles es la presentación del mensaje con lenguaje de señas y la actuación de mimos. En tu cuaderno escribe el concepto de lenguaje gestual y lenguaje de señas. Ha sido la clase de lengua y literatura de este día.